y nos señala a nosotros como si nosotros fuéramos responsables de despojos y asesinatos. Las palabras del odio, la grosería. Dijo el presidente Uribe: sicario, sicario, sicario 3 veces. Y en público, ante el micrófono, dijo que me prefería de guerrillero en el monte. Pues yo entendí la trampa, Uribe. La trampa es que condenaban a los dirigentes de este país a irse al monte. La respuesta que le doy, señor Uribe, que me gritó sicario, 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 es: hable, hable y hable. Yo prefiero la dignidad de un hombre alzado en armas que el sicariato moral difamante. Por allá un poeta español decía: amor y odio los creó la suerte, y por fortuna nacieron hermanos. Asesinos, terroristas, mafiosos, narcotraficantes, que no pagaron un solo día de cárcel y les dieron curules como senadores. No sean cabeciduros, respeten. El rayón que tiene en la cabeza el senador Petro es enorme. Yo por eso voy a tratar de no pararle muchas bolas, porque son tantas las mentiras y las difamaciones. El discursito de hoy, que unos millonarios se robaron la plata, se robaron las tierras a punta de plomo y nos señala a nosotros como si nosotros fuéramos responsables de despojos y asesinatos. Y termino con esto. Se les llena la boca diciendo que el presidente Uribe dice que es el que patrocina la guerra en este país. Descarados, dejen de difamar y de perseguir al hombre más importante que ha tenido la democracia de este país. Duélale al que le duela. Que personajes siniestros, personajes que yo no sé si es temas psiquiátricos, de posesión de demonios o de dónde diablos vinieron a pisar este suelo colombiano, jamás puedan llegar a gobernar los destinos de la patria. Gracias, señor presidente. Y ahora me acaba de pedir réplica el senador Petro. Entonces, yo le ruego el favor que, y se lo digo, senador Petro, ayúdenos con el tiempo, tenemos que aprobar ahora el orden del día anunciado. Sí, presidente, el dicho popular dice: a palabras necias, oídos sordos. Yo trato de establecer aquí debates con personas inteligentes. Lo he tratado de hacer independientemente de sus posiciones. Pero a veces hay una obstrucción a la inteligencia de tal porte que toca responder. Yo he amado y amo a Colombia, y por eso he arriesgado mi vida personal en varias ocasiones. Por eso cogí las armas, por amor, porque no aceptaba el estado de sitio ni la Constitución anacrónica de 1886, y lo que propuse fue cambiarla. Y se cambió, con tan mala suerte para Colombia que la reacción inmediata al cambio de la Constitución por la del 91 fue una subversión de las élites políticas locales aliadas con el narcotráfico, que dejó en la década del 90.000 muertos y 60.000 desaparecidos. Congelaron la Constitución del 91 con un derramamiento masivo de sangre. Y yo defiendo la Constitución del 91. Defiendo la paz. ¿Sabe por qué defiendo la paz? Porque amo, no odio. Hay quienes construyen la política a partir del odio y del miedo. Se ha constituido en un mundo que, entre otras cosas, una humanidad que está a punto de extinguirse, pues se llena de miedo. Y el miedo se convierte en un factor de triunfo electoral. Sí, senador Mejía, sus palabras le ganan votos. Lamentablemente tengo que aceptarlo.
porque hay colombianos que se mueven es por el odio y por el miedo, y por eso votan por gente como usted, de pocas ideas, pero de grandes discursos mal hilados, gritando permanentemente las palabras del odio, la grosería. Dijo el presidente Uribe: sicario, sicario, sicario 3 veces. Y en público, ante el micrófono, dijo que me prefería de guerrillero en el monte. Pues yo entendí la trampa, Uribe. La trampa es que condenaban a los dirigentes de este país a irse al monte, a pelear en las montañas lejanas contra quienes no eran sus enemigos, soldados, gente tan pobre como el guerrillero. En Colombia se han matado son los pobres entre sí, mientras desde aquí, desde las oficinas del poder, mientras los jóvenes se mataban en las montañas, se llenaban los bolsillos del erario y se llenaban de riquezas malavidas. Bueno, ahora se entiende por qué nos quieren en el monte. Es que no quieren que hablemos. Les daña más que la violencia bélica de las montañas la verdad en el Parlamento, en las discusiones públicas. Por eso le tienen miedo a la verdad, porque quieren seguir montados sobre el miedo, sobre el terror de los colombianos y sobre el odio entre los colombianos. Por eso nosotros defendemos la JEP, porque permite la verdad, y sobre la base de la verdad nos permite la reconciliación. Yo amo a Colombia y por eso quiero la reconciliación integral de los colombianos, y por eso quiero la JEP y la verdad. Quienes no aman a Colombia quieren condenar esta generación de jóvenes y la que sigue y la que sigue, así como la generación de nuestros padres y de nuestros abuelos y de nuestros bisabuelos, a la guerra, a mantener la guerra perpetua en Colombia. Son 2 siglos de guerra permanente. Coincide la guerra con la historia de la República de Colombia. ¿Por qué no cambiar? ¿Por qué no deja su lenguaje de odio? ¿Por qué no prefieren que esos que están en las montañas con uniforme vengan acá y hablen y contraargumentan? Yo sí prefiero un guerrillero en el Congreso que un guerrillero en la montaña. Y prefiero que no haya narcotráfico en Colombia, y prefiero una Colombia sin violencia, y prefiero una reconciliación integral entre los colombianos. ¿Saben por qué? Porque amo a Colombia, porque amo la vida, porque amo al pueblo pobre de Colombia, porque sé que es la primera víctima. Y por esa razón mi discurso no es de odio, es de invitación. Si lo quiere así, una política del amor es una política de la seducción. Tan grande ha sido el poder de la seducción que hoy somos 8 millones de ciudadanos libres y ciudadanas libres. Seguiré seduciendo, no para convocar a los colombianos, como ha hecho el expresidente hoy, a la guerra, sino para convocarlos a la paz, a abrazarse, a quererse, pero a quererse sobre la dignidad y la verdad, en condiciones de un país equitativo, en donde no se puede enriquecer nadie derramando masivamente la sangre de los colombianos, en donde la política se gane a título de votos seduciendo, conquistando, con el amor, no con esa palabreja y ese discurso repetitivo del odio que genera el miedo en Colombia, y sobre la base del miedo las conquistas electorales de las fuerzas más anacrónicas del país que hoy nos gobiernan. Así que, señor congresista Mejía, déjese seducir al amor, cambie el discurso, haga un esfuerzo mental por quitarle del discurso las palabras del odio, y eso le abrirá la posibilidad, buscando las nuevas palabras, las palabras de la reconciliación, del amor, le abrirá las posibilidades de leer, de entender nuevos pensamientos, de descubrir que el mundo es más amplio y diverso de lo que usted cree.
de con inteligencia poder obtener sus votos en el futuro y no con ese sentimiento animal que es el miedo reactivo. ¿Saben qué diferencia el ser humano del animal? La política, decía Aristóteles. Lo que diferencia al ser humano del animal es que es un animal hablante. Y ese arte del hablar se hace y se construye sobre la base de la reflexión y el pensamiento. Somos la única especie animal que reflexiona. Reflexionar y hablar y comunicar. Hablar, hablar y hablar. A su respuesta, la respuesta que le doy, señor Uribe, que me gritó sicario, 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 es hable, hable y hable. Dialogue, dialogue y dialogue. Lo único que nos diferencia de los animales es hablar y dialogar. Lo que aquí estamos proponiendo para la historia de Colombia inmediata y futura es que hablemos. Es que en Colombia se produzca un diálogo y se acepte y se cumpla la palabra, no el disparo del fusil. Es que quienes tienen los fusiles puedan hablar aquí y en cualquier lugar de Colombia sin el peligro de la muerte, sin el peligro del asesinato, sin el peligro, eso sí, de los sicarios. Lo que nos diferencia del animal es hablar. No inviten ustedes a Colombia la animalidad bruta. Inviten a Colombia la humanidad inteligente. Si invitan a Colombia a la animalidad bruta, a la barbarie, ustedes estarán invitando a no hablar, a no dialogar. Si invitan a Colombia, y para eso es necesario amar a Colombia, a dialogar, a hablar, ustedes estarán invitando a la sociedad colombiana a ser una sociedad humana, a ser una Colombia humana. Gracias, señor presidente. Mire, esto, el senador, permítanme un momento. Permítame un momento. El senador Petro me pidió una réplica al senador Mejía, pero menciona al expresidente y senador Uribe. Entonces, me obligan. Y si siguen en eso, seguimos otorgando las réplicas. Senador y expresidente Álvaro Uribe. Gracias, señor presidente. Vuelvo a tomar la palabra y me da pena con tantos senadores que han estado aquí largas horas, porque este es un tema bien importante para el pueblo colombiano y la realidad no se puede distorsionar. Repito, la parte principal de mi intervención esta noche ha sido unos argumentos para decir que el fast track no está vigente, que el mismo fast track remitió en todas aquellas materias en las cuales hubiera vacío a el reglamento del Congreso, y el reglamento del Congreso no permite, no hace procedente exigir que estas objeciones tengan que estar en el primer punto del orden del día. Di una amplia explicación sobre eso. Propuse que las mayorías del Senado buscaran un acuerdo para por lo menos aprobar dos objeciones. Aprobar la objeción que busca evitar que la extradición quede anulada y la objeción sobre los terceros a la cual algunos refieren con el nombre de colados. Insisto en esa propuesta. Dije que el Centro Democrático no tiene interés en dilatar, sino en producir esa reflexión. Contesté porque se dijo que se estaba buscando, era una oportunidad para dar mermelada y cambiar el voto del Senado a partir de mermelada. Dije, ni el presidente Iván Duque la ofrece, ni este Congreso la acepta. Salí en defensa del presidente Iván Duque, de su carácter, de su bondad, cuando lo acusaron aquí de ser una persona susceptible de presiones.
Me acusaron esta noche de que yo había propuesto en el curso del proceso del M-19 acabar la extradición. Falso de toda falsedad. Leí lo que había ocurrido en la época. Recordé cómo cuando el M-19 había hecho la paz con el presidente Barco, participado en la constituyente, estaba en el Congreso postconstituyente, vino una nueva judicialización y participé, quizá asumí un liderazgo para un reindulto. Dije, bien o mal, ese acuerdo lo hicieron. Y de pronto me equivoqué ante la historia. Le repito a los honorables senadores y a los colombianos que siguen la televisión esta noche, que dije lo siguiente: con esas personas de buena fe del M-19 que estuvieron en la constituyente y estaban en ese Senado postconstituyente, creo que procedí bien. De pronto contribuí a crear un mal ejemplo para la historia por lo que pasó después con la FARC. La impunidad total es la partera de nuevas violencias. Tengo que referirme al no. Mire, aquí se dijo que el no había ganado por mentiras. La misma Corte Suprema recibió unas denuncias contra mi persona y las tuvieron que archivar porque revisaron todos mis discursos en el proceso del no y encontraron que no mentí, que no engañé al electorado. Entonces, me he visto en la obligación, señor presidente, de referirme a estos temas. Ahora, el senador Carlos Felipe Mejía es un hombre recio, pero es un hombre coherente, no tiene dos discursos. Aquí no puede haber, hace una hora, un discurso de odio, de ofensa, llamándonos filibusteros, acaparadores de tierras fértiles, que estábamos presionando al presidente Duque, toda clase de insultos, para después venir a hablar ahora de amor. Yo sí creo en una cosa, señor presidente y honorables senadores: yo prefiero la dignidad de un hombre alzado en armas que el sicariato moral difamante. Hay que decir completico lo que dije. Por allá un poeta español decía: amor y odio los creó la suerte y por fortuna nacieron hermanos. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchos se valen de la palabra amor para tapar su odio, y ese odio que los mantuvo asesinando colombianos logró paralizar sustancialmente el progreso social de este país, que se distinguía en América Latina desde los años 60 como el que más estaba avanzando en eliminación de la pobreza. Gracias, señor presidente. Quiero preguntarle a la plenaria si declara sesión permanente.